Y entonces el sindicato, yo bajé a Guadalajara a ver si para poderlo, y entonces vinieron de aquí de Matillas y ya lo hicimos, un sindicato y eso, porque ya estaban también organizándose la Falange. Y entonces ya, pues a consecuencia de todo esto, fue cuando se sublevaron, ¿eh? O sea que vinieron las elecciones con hazaña. Mientras ellos manipularon la República, no les hacía asco, como hicieron, ¿verdad?, con Asturias, las muertes que hicieron ahí. Pero luego, cuando perdieron las elecciones, como en todos los sitios, y era democráticamente, triunfó el pueblo, pues entonces ya ellos no admitieron más. Se sublevaron y acto seguido pues ya estábamos en lucha permanente unos y otros. ¿Y cómo fue la cosa en Guadalajara? En Guadalajara, pues oye, en Guadalajara estaban triunfantes ellos, de momento, pero vinieron de Alcalá y de Madrid, y entonces sobre el puente del río y arriba tuvieron que eso, y acto seguido se hicieron con Guadalajara, dinamitando los puentes, estos de Matillas, que estaban más organizados, pues eran los que se fueron por ahí y fueron los que crearon. ¿Usted dónde le pilló? Allí en el pueblo. Pues estábamos, porque estábamos permanente, como los obreros estaban, que iban del pueblo a Matillas y de Matillas al pueblo, pues eso, y se crearon las milicias, empezaron algunos milicianos de la fábrica ya a ser milicianos, los pagaban a 10 pesetas, y entonces pues nosotros, como teníamos labor, pues resulta que un hermano mío empezó a labrar y a sembrar, llevaba 30 fanegas sembradas, teníamos 200 fanegas se quedaron en la cámara de trigo, otras tantas de cebada, o sea, para el año para los animales, y total que eso. Y en cuanto a eso, el día de San Bartolomé, el día 24, creo que fue, de agosto, pues ya terminamos las eras y nos incorporamos a las milicias de Jadraque, pero de Guadalajara. Y ahí en Jadraque, en el rincón ese de la Fuente de la Tinaja, donde está cerca del castillo, allí pues ahí teníamos el cuartel, o sea, la cocina, y ahí estábamos de maniobras y salíamos, eso, por ahí, sí. Y luego salíamos, pues a lo mejor hacíamos guardia arriba, en la carretera de la parte porque ellos bajaban desde Atienza, y entonces nosotros bajamos a las minas de Llán de la Encina, ahí tuvimos los primeros ataques con ellos, y íbamos a la parte a Negredo, que también estaban las posiciones nuestras, pero ya pues cada vez retrocediendo, porque nosotros no estábamos organizados, teníamos poco material de guerra, porque teníamos unas carabinas que a lo mejor se encastillaban y no eso, y estabas cuando había algún ataque y caía algún compañero para coger el fusil, y parece que era nuestro. Salimos también para la parte de Mirabueno, y el Mirabueno venían desde Sigüenza, venían atacando, y ahí pues hubo unas bastantes luchas, pero como te digo, como ellos eran más fuertes y bajaban, era ejército, pues nosotros íbamos en retirada. Pues era como podían escopetas o como se podía, alguna pistola que hubiera, que se podía hacer uno con ella, o alguna carabina, pero era eso, a estilo de que ibas ya saqueando, o sea, cogiendo al que tenía escopetas, pues a coger esa escopeta para poder seguir. O sea, ¿y quién organizó eso? ¿El PC? Sí, era lo que más, eso. ¿Usted ya era afiliado? Sí, acto seguido yo me afilié a todo eso, ya. ¿Usted ya se afilió en la guerra? Sí. Ajá. Total. Y bueno,
¿Qué hizo antes de entrar en la 49 Brigada? Pues estuvimos, como digo, ahí hasta que, como íbamos retrocediendo, hasta que las internacionales, ahí en el asunto de Guadalajara, pues ahí encima de Torija, que bajaban ya, y claro, a nosotros nos cortaban. Yo estaba en Humanes, porque estábamos para entrar, o sea, que íbamos, o sea, que ellos venían y nosotros íbamos reteniendo, como podíamos. Y luego ya, pues, ahí en Humanes, arriba, o sea, los de la CNT nos relevaron y nosotros ya nos vinimos para Guadalajara y ya fue cuando estábamos organizados, porque decíamos que para vencer a un ejército bien organizado había que tener otro con más firmeza, con mejor material y con más disciplina. Y esto es lo que hicimos nosotros, crear el nuevo ejército de la República. Ahí ya. Y ahí nosotros, con un capitán que vino de Somosierra, pues fuimos a los primeros ataques fuertes, fue que estuvimos en Sagunto y estábamos para salir cuando el POUN, el POUN y la CNT, que eran malísimos, eran antigubernamentales, y entonces salimos para el Carrascal de Huesca. Allí había una de artillería nuestra, y cuando decían, oye, tirar a esto, no tires más, un poco más lejos, era al revés, lo hacían al revés. Ahora subieron estos que eran italianos, y subió Lucas, algunos de sargento para arriba, también cayeron muchos, porque es que no eran completamente, había un comandante que pasaba con un carro a ellos, cuando fuimos allí, y nos decían que éramos los chulos de la Alcarria, que éramos tal y cual, y allí pues, fíjate, en un mes de junio ya o eso, que a las 10 de la mañana se me ponen a querer saltar las trincheras, pues era ya eso. Hubo una de muertos, una de heridos. ¿En dónde? En el Carrascal de Huesca. Y entonces... Vamos por tiempo. Bueno, siga. Y entonces, que fue los primeros ataques fuertes. Y luego ahí, pues, es cuando yo salté, y a mí, pues, o sea, salté y tenías que tirar para adelante, porque es que estaban las ametralladoras en toda la trinchera, y venía un hermano mío detrás, le pegaron un tiro en la cabeza y ya no lo pude yo ver. Ya no hubo más, no le pude ver, porque ya lo retiraron y yo tuve que seguir adelante. Cogimos las trincheras a lo que íbamos. Y entonces, ¿verdad? Allí, pues, después de cogerlo, uno que tenía un fusil ametrallador y tal, que hizo bastantes bajas, pues resulta que iba uno, dice, oye, porque entonces en Sagunto nos equiparon con armas rusas, fusiles rusos, ametralladoras rusas. Ya íbamos, que parece que no había quien nos echara a nosotros, bueno, pues, y hasta ya como militares, ahí. Y luego ahí, pues, fue cuando se juntaron dos, que uno iba con la bayoneta a clavar al otro, y dice, déjamelo a mí, porque no tenía la bayoneta. Dice, déjamelo a mí. Y alza la vista al otro y dice, hermano, ¿qué vas a hacer? Y se abrazaron los dos hermanos, y aún vino una de las perdidas, eso, y les hirió, pero poca cosa. Y ya, pues, ya a mí me evacuaron aquí de Barcelona, que yo estaba deseando de venirme, porque Barcelona no nos tenía confianza, teníamos más confianza en el centro aquí, y me vine yo curando la herida, y me vine con la brigada para acá.